Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo para el grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo 5.0 y también para el grupo Ya no creo en la elección. Leo en Isaías 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hay diferentes versiones que dicen: el que creyere, no será avergonzado. Otras dicen: el que creyere, no tema. Te voy a leer las diferentes expresiones. Dios habla hoy, dice: por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. No se apresure, podrá estar tranquilo. El que cree en ella no será avergonzado, no será perturbado, tendrá seguridad, jamás será sacudido, etc. Se dice de Cristo, ¿no? Tenemos ante nosotros el caso del juicio de Nazón Joaquín García, considerado un hombre sin pecado por la gente de la Luz del Mundo, y aprovecho para aclarar que yo estoy en esta batalla para denunciar la usurpación que ha hecho la familia Joaquín del lugar que pertenece solo al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona que finque su confianza en un líder religioso, por carismático que sea, va a ser avergonzado, porque está confiando en un hombre de carne y sangre que le va a fallar. En este caso, todos podemos entender que, desde el punto de vista de nuestra condición humana, sabemos que un hombre es igual a nosotros y que lo que diferencia a Jesucristo del resto de los mortales es que nunca pecó. En este caso yo me he dado la tarea de denunciar los engaños de la secta religiosa La Luz del Mundo, que desde el principio falseó los datos, cambió la historia, y me he quedado maravillado con gente como el señor Carlos Montemayor, que yo digo abiertamente, él es un engañador de almas, que ha falseado datos históricos, ha hablado mentira, ha cambiado, ha torcido las escrituras, y todos los que hablan a favor de la famosa elección siguen tratando de engañar al pueblo que tienen sometido, que es necesario este hombre para tu salvación. La verdad es que estos hombres son hombres comunes y corrientes, pecadores, y que a la luz de todo lo que está saliendo, por tanto testimonio, han sido unos pillos desde el principio, desde su juventud, no observaban buena conducta, y siguen saliendo testimonios de la mala conducta pecaminosa, especialmente con el sexo opuesto de esta familia, y que mucha gente da testimonio de eso. También me ha maravillado bastante el nivel de ignorancia de la gente de la Luz del Mundo. Por ejemplo, la gente de la Luz del Mundo está muy mal informada respecto a los procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos. En Estados Unidos no se puede arrestar a alguien de la nada. Para que se gire una orden de aprehensiones porque uno o dos jueces revisaron el material del fiscal, y si llega a haber alguna equivocación dentro de las primeras 48 horas, la persona la tienen que soltar. Podrán hacerle algún interrogatorio, pero no pueden pasar más de 48 horas, porque entonces el gobierno se expone a una demanda. Pero desde el momento en que es arrestado
el señor Nazón Joaquín García, se ve que el caso era sólido. No lo soltaron, contrataron abogados carísimos y ni siquiera lograron la fianza. Han perdido una y otra vez. Cuando pelearon la fianza no lo lograron. Ninguno de los jueces avaló el soltar a Nazón para que llevara su caso en libertad por el grado de peligrosidad que este representa. Después vienen una serie de estrategias de los abogados, estos abogados onerosos, carísimos, pero por supuesto que la fiscalía también tiene su propia estrategia. Retuvieron las pruebas y no le dieron la oportunidad a la defensa de Nazón. Y claro, porque ellos saben que es una pelea. El caso puede caerse, ¿no? Si no está bien armado, si no está bien jugado. Entonces, todos conocemos lo que pasó. No han entregado las pruebas y no han entregado las pruebas. Y la serie de incoherencias que los defensores le decían al público. Cuando finalmente se entregan las pruebas, siguen negándolas. Estos medios chayoteros como Emblemas TV y todos los defensores. Pero ahora son los abogados los que dicen el caso se pasó de tiempo. O sea, la estrategia es: han violado los derechos de mi cliente, no nos entregaron a tiempo las pruebas. Entonces hubo una multa. ¿Recuerdan cómo multaron a las fiscales o a la fiscal Amanda Plisner? Después le retiran la multa y dice la juez: señores, ya está todo armado. Finalmente, el último recurso que usan es apelar. Apelar es básicamente inconformarse y es un derecho que tiene todo acusado de poder apelar la decisión de un juez. Claro, a través de tus abogados: no estoy conforme con lo que usted está diciendo. Muy bien. La Corte de los Estados Unidos dice: bueno, llevemos el caso o llevemos tu queja ante otros jueces. Normalmente es una corte de apelación de 3 jueces más que vuelven a escuchar las inconformidades para decir: tiene razón el cliente o el juez tiene la razón. Se busca pues la imparcialidad en el juicio, y en este caso lo único que están haciendo es alargar el proceso. Están pidiendo que se desestime el caso, que se violaron tiempos, pero definitivamente no hay nada de extraño porque son procesos naturales, normales. Son los recursos que tienen todos los abogados para defenderse, ¿no? Y va a ser hasta el 21 de noviembre que la Corte de Apelaciones dé la respuesta que todos sabemos que va a ser favorable. El caso se inicia y Nazón tiene que decir: soy culpable o soy inocente. Ahora, por supuesto, hay interpretaciones muy pobres, muy ridículas. Por ejemplo, hay gente que graba videos diciendo: pues hay veces que te acusan de algo y como no te queda otra, como te falsearon todos los datos, violaron tus derechos, pues no te queda más que darte por culpable. Pero es una simple estrategia, no es tan sencillo. Quiero leerte y te voy a dejar el link para que no te dejes engañar sobre los procesos legales. Dice aquí: las personas condenadas por delitos federales tienen derecho de apelar ante la Corte de Circuito. Sin embargo, las cortes de circuito generalmente mostrarán gran deferencia a las determinaciones probatorias de hecho del juicio y no harán una revisión profunda de las pruebas.
llevarán a cabo una revisión más amplia a las decisiones de derecho que determinaciones de un hecho. Las facultades de apelación de los fiscales son muy limitadas, es decir, el que menos puede reclamar es el fiscal, ¿no? Por ejemplo, el fiscal no puede apelar una sentencia absolutoria. Las apelaciones en las cortes de circuito son oídas por un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones. En circunstancias muy excepcionales, las decisiones de este panel de 3 jueces pueden ser revisadas por todos los jueces del circuito. A nivel de apelación, los abogados de las partes acusadora y defensora presentan documentos al tribunal en los que esbozan leyes aplicables a los hechos de la causa y las razones por las que la Corte debe fallar a su favor. La Corte oye, en general, los argumentos, entre comillas, o presentaciones orales de cada uno de los abogados y les plantea preguntas sobre el caso. La Corte considera el caso y emite una decisión. En general, la decisión se emite por escrito y explica las razones de la decisión de la Corte. Es decir, que si la Corte de Apelaciones dice, sí, le violaron los derechos a Nazón, vamos a desestimar el caso, no hay ningún delito, no hay nada grave, suéltenlo. Evidentemente, llevan el 90%, han perdido el 90% de los rounds y esta no va a ser la excepción. Ahora, fíjense bien, vamos a leerles, les voy a leer un poquito aquí el párrafo donde una persona se declara culpable. Que aquí no se va a tratar de que Nazón diga, no, pues sí soy culpable, pero es una estrategia, soy un adúltero, soy un violador, pero es solamente una estrategia, así que saliendo sigo siendo el santo apóstol, inmaculado, que descendí del cielo. No, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Mire, negociación de declaración de culpabilidad. La mayoría de los casos penales en los Estados Unidos concluyen antes de que se efectúe un juicio e incluso durante el juicio mismo, cuando el acusado se declara culpable. A menudo estas declaraciones de culpabilidad son el resultado de las negociaciones entre el fiscal y el abogado defensor en un proceso llamado plea bargaining, en el que se pacta un acuerdo de declaración de culpabilidad. En un plea bargain, el acusado, generalmente a través de su abogado, acepta declararse culpable de algunos o de todos los cargos en su contra, a cambio de ciertas acciones del fiscal. El fiscal puede acordar retirar uno o más de los cargos, o hacer una recomendación al juez respecto a la sentencia que se impondrá, o no oponerse a una sentencia sugerida por la defensa. El acuerdo del fiscal es vinculante para los Estados Unidos, es decir, que vale, ¿no? Como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad, escuche esto, el acusado puede también comprometerse a rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento, es decir, puede denunciar a otros, ¿no? Por lo tanto, un fiscal puede utilizar el acuerdo de declaración de culpabilidad para obtener de un delincuente menor testimonios necesarios para condenar a uno más importante. La declaración de culpabilidad, escucha esto, la declaración de culpabilidad tiene que hacerse frente a un juez. Aquí no se trata de que Nazón dijo y después siempre no. Esto es delante de una autoridad. Claro, va a haber videos de gente chafa que no, pues es que se dio por culpable nada más como estrategia. Ellos pueden decir lo que sea, pero ahí en el juzgado no están jugando, ni se trata de chismes. Si Nazón se declara culpable, lo va a hacer delante de un juez. Dice, leo de nuevo, la declaración de culpabilidad tiene que hacerse frente a un juez. Un relator de la corte registra textualmente todo lo dicho en el proceso. Antes de que un juez acepte una declaración de culpabilidad, interroga al acusado en el pleno de la corte para asegurarse de que el acusado comprenda su derecho de declararse inocente y exigir un juicio.
de que el acusado se está declarando culpable voluntariamente, de que el acusado comprende los términos de acuerdo de declaración de culpabilidad y las consecuencias de su declaración de culpabilidad, de que el acusado no se ha visto sujeto a coerción o promesas indebidas por parte del fiscal, y de que la declaración de culpabilidad está basada en los hechos. Si el juez no queda satisfecho con la respuesta del acusado a sus preguntas, rechaza su declaración de culpabilidad. Por supuesto. Claro que, repito, gente ignorante hace videos. No, pues es que tú te puedes declarar culpable sin haber hecho nada. Nunca hiciste nada, pero te declaras culpable para que te dejen en paz. Esto no es un juego. Conozco el caso, nada más que está en inglés, de este predicador que se llama Stanley. Amor por la verdad o pasión por la verdad. Búsquelo. El que hablaba mucho del judaísmo, que fue acusado de defraudar a unas ancianas por unos dineros, unas ancianas de su iglesia. Lo juzgaron, lo acusaron, lo metieron al bote. Entonces él, en el proceso, decide declararse culpable porque a todos les conviene. Le conviene al infractor declararse culpable, le van a rebajar la fianza, va a gastar menos dinero. Al Estado también le conviene, no va a gastar tiempo, no va a gastar más dinero. Si resuelve el caso, el fiscal queda bien parado, los jueces, luego ellos pueden aspirar a otros niveles de llegar a ser gobernadores, etcétera. Su carrera se va afianzando, ¿no? A nadie nos conviene un caso largo, un caso fallido, sino que a todos nos conviene. Es más, Cristo dijo, concíliate con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, mejor lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces este Stanley se declara culpable según el proceso, delante de un juez, se toma nota y se acepta su declaración de culpabilidad. Nadie lo obligó, nadie lo engañó, no lo están presionando, no es una estrategia falsa y todo. Entonces lo dejan bajo libertad condicional de devolver el dinero, arraigo domiciliario y para que le devolviera el dinero a las ancianas. Y no se le ocurre a este sonso, en una de sus prédicas, cuando le pregunta a un reportero que qué había pasado con su caso, dice, la verdad es que yo estaba con las personas equivocadas, en el lugar equivocado. Esa sola frase le valió un segundo arresto por perjurio, porque no puedes tú darte por culpable delante de un juez de manera formal y luego abrir tu bocota y decir que siempre no, que lo hiciste por estrategia. La gente de la luz del mundo es muy ignorante. Piensan que esto es un juego. Piensan que todo esto es chisme. Piensan que el proceso se va a llevar a cabo según lo que ellos piensan. No, las leyes de los Estados Unidos son muy claras. Un multimillonario pedófilo se acaba de suicidar meses atrás. Él ofreció bastantes, no sé si 100 millones de dólares al gobierno para que lo soltaran. Acá no se trata de millones de dólares, acá el sistema es distinto. Pero estoy llamando la atención a que si Nazón Joaquín llega a hacer un trato, no es de lengua, no es estrategia, soy una blanca paloma, pero en realidad no hice nada. Y el día que lo diga, lo vuelven a agarrar. Porque aquí no estamos jugando. Bueno, hermanos, solamente quería decirles eso. Que no se desesperen, el proceso es normal. Esto de apelar es un derecho de todo acusado. Y son simples estrategias, pero no hay día que no se llegue. Ni plazo que no se cumpla. Toda la iglesia de la luz del mundo está temblando por una simple y sencilla razón. Han fincado su fe y su salvación en un hombre de carne y sangre, en una dinastía de hombres, y por eso están siendo avergonzados.
La Biblia no dice que necesites a un hombre para salvarte. La Biblia dice que el único que te puede salvar y en el cual debes de creer se llama Jesucristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Toda esta gente está siendo avergonzada porque les enseñaron a poner su confianza en hombres de carne y sangre, que al final de cuentas son avergonzados y son exhibidos por lo que son, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí no se trataba de que me falló un líder que pusimos por votación. En el concepto de ellos les está fallando el mediador entre Dios y los hombres. Y si Dios, dicen ellos, envió a Nazón Joaquín como apóstol, sabemos que es un movimiento político religioso de la familia, como todos lo saben, pero en el concepto de ellos es Dios lo envió. Y si resulta se da por culpable o se va a juicio y lo declaran culpable, entonces Dios falló. Y si Dios falló, entonces no es Dios. Pero la verdad es que Dios no falló. La verdad es que fuiste engañado. Fuiste engañado para poner tu confianza en un hombre pecador, pillo desde el principio, y que ahora está siendo exhibido, y ahora tu fe se tambalea porque dijiste que él era el resuello de tu nariz y confiabas en él, y te estás dando cuenta que es un hombre tan pecador como tú, que no puede salvarse ni a sí mismo. Dios te ayude y te bendiga, te abra los ojos para poner tu confianza en la única roca eterna, la cual nunca te dejará avergonzado. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos en el tema según la medida de lo posible. Amén.